Rey. ¿Quién creó? ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Buenos días, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Les pido que se reúnan y dispongamos nuestro corazón para escuchar el nuevo mensaje que Dios nos tiene impartido para esta semana. Pero primeramente, para darle lo mejor, que es la honra, la oración y la alabanza, le pidamos también a Dios en esta mañana que nos abra el entendimiento para poner su palabra por obra, que le demos todo lo mejor a Él, y que le pidamos también a Dios para poder que nuestros 5 sentidos se conecten para escuchar y para hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros leemos, que es nuestra oración, nuestra alabanza. Quiero que me acompañen a 1 de Pedro 5:7, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este primer versículo tiene una promesa aquí, la palabra cuidado de nosotros. O sea, él en este momento, Pedro le estaba escribiendo a la iglesia porque eran perseguidos por seguir a Cristo, pero los animaba a estar fortalecidos, a estar creyendo, a no desanimarse. Y en esta mañana también nos invita a que echemos toda nuestra ansiedad, que cuidamos y que nuestra ansiedad la convirtamos en una oración, como contarle las cosas que nos está pasando para que Él nos cuide y nos fortalezca, que Él siempre está orando por nosotros, para que nuestra oración nunca desfallezca en nuestra fe. Por eso en esta mañana los invito a que nuestra ansiedad, todo lo que estamos viviendo, se lo pongamos en la presencia de Él, porque Él es el que nos cuida y que tengamos la certeza de que Él tiene una promesa que nos va a cuidar y que nos protege siempre donde quiera que vayamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, Señor, reconociendo que tú eres el todo para nosotros y sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu restauración, por todo lo que tú nos das, por guardarnos, Señor, nuestro salir y nuestro entrar. Ahora dispongamos, hermano, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, para darle la alabanza, la oración, lo que Él se merece, y escuchar su mensaje.
anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh, te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Sí, Señor, tú eres nuestro Consolador, nuestro ayudador. Te deseamos y te anhelamos. Santo eres tú, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, no importaría lo que tenga que
que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Hoy todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Anhelamos, Señor. Muy buenos días, estimados amigos, oyentes, todo aquel que se conecta a través de este medio digital. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Voy a invitarlo por favor a que se siente en este día, tome su Biblia y vamos a entrar en el pensamiento de la palabra de Dios. Acompáñame en una oración para poder iniciar en este día con el mensaje de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, por tu bondad, misericordia, porque tú eres un Dios fiel, poderoso y bueno, Señor. Te pido, Señor, que en este día, hoy, Padre Celestial, 19 de julio, Señor, Padre Celestial, tú seas, Señor amado, tomando el control de nuestra vida, Señor, de todo nuestro corazón, nuestro ser. Y permitas, Padre Celestial, que podamos entregar, Padre mío, Señor, lo mejor de nosotros, Señor, para que tú puedas transformarnos y cambiarnos, Señor. En este día, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, dándote, Señor, la gloria, el honor y la alabanza, Señor, porque tú eres quien vive y quien reina, Señor. Padre, presentamos, Señor amado Jesús, esta reunión, Señor, en tus manos, creyendo, Padre Celestial, que tú, Señor, hablas, Señor, por medio de tu palabra, a todos aquellos, Señor amado, que en este día se disponen para recibirla, Señor. Cambia, transforma, Señor, renueva, Señor amado, nuestro entendimiento, y permite, Padre Celestial,
que esta palabra, Señor amado Jesús, que hoy, Padre Celestial, se comparte, se predica, Señor amado Jesús, sea, Padre Celestial, precisa, Señor amado Jesús, sea, Señor, propicia, Señor, a la necesidad, Señor, de cada uno, Señor, de los que aquí la oyen, Señor, en esta mañana. Padre, nos declaramos, Señor amado, en este día, Señor, libres, Señor, de toda contaminación, Señor, que quiera venir en contra, Señor, de tu palabra, y declaramos, Señor amado Jesús, que después de oír tu palabra, nunca más volveremos a ser los mismos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 11, versículo número 12. Mateo, capítulo número 11, versículo número 12, y vamos a entrar en el pensamiento de la palabra de Dios en esta mañana. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De nuevo acompáñenme. Desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que Dios bendiga su palabra, que imparta fe y bendición a través de ella. Quiero decirle, querido amigo, en esta mañana, que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana hablar acerca de una palabra que todos conocemos, que todos muchas veces decimos, tratamos, pero que muy pocos la practicamos en ocasiones. Y la Biblia habla acerca de la valentía y acerca de la cobardía. En esta parte de la palabra de Dios, la Biblia está hablando acerca de la violencia y de los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Pero la palabra específica que quería dar a entender el Señor Jesús a través de su palabra era valentía, aquellos valientes que pueden arrebatar el reino de los cielos. Pero quiero compartirle en esta mañana, o quiero dejar una pregunta abierta para que meditemos un poco en esta mañana en eso y podamos entrar en lo que Dios quiere darnos a entender en esta mañana. ¿De dónde proviene la valentía? ¿De dónde viene un valiente? Pues la valentía es una actitud del corazón. La valentía es una actitud que sale del interior de nuestra vida, que muchas veces se da para enfrentar situaciones de riesgo, situaciones difíciles, situaciones de peligro. Entonces, cuando una persona arriesga su vida por salvar a otra persona, dicen es un valiente. Cuando una persona arriesga su vida por salvar algo, dicen este es un valiente. Cuando una persona pone en riesgo y pone en peligro su integridad o la integridad de muchos, o pone en peligro algo, alguna cosa por salvar otra, todo el mundo lo trata como un valiente. No en vano por eso a todos aquellos que les gustan las películas de superhéroes, dicen, oiga, qué bueno sería en algún momento ser como Superman, en algún momento ser como aquellos superhéroes que arriesgan todos cada día su vida por salvarla de otros, por salvar a la humanidad. Pero ¿de dónde viene la valentía? La valentía viene de una actitud del corazón. Y a veces no es valiente, y generalmente nosotros tenemos la imagen de una persona valiente como una persona fornida, grande, fuerte, atlético. Y la valentía no tiene nada que ver con el estado físico de una persona. No tiene nada que ver con aquellas cualidades físicas que pueda tener una persona. Una persona valiente es una persona que tiene una actitud de corazón. Una persona valiente es aquella que Dios ha facultado para que pueda hacer aquellas cosas que normalmente una persona no haría por otra. Y por eso quiero que en este día usted centre sus ojos en este versículo, porque el Señor está diciendo desde los tiempos, desde la época de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Las primeras veces que yo leía este versículo, daba vueltas, pensaba, analizaba y decía, pero ¿cómo el reino de los cielos puede sufrir violencia? ¿Cómo puede un violento arrebatar el reino de los cielos? Si cuando nosotros pensamos en violencia, estamos pensando en sangre, estamos pensando en muerte, estamos pensando en maltrato, y no creo que ese sea el ambiente del reino de los cielos, y efectivamente no es así. Pero aquí la palabra específica que quería dar a entender el Señor Jesús era la valentía. La valentía. Y es que los valientes
arrebatan el reino de los cielos. Los valientes y aquellos que deciden dejar atrás todo prejuicio, todo miedo, todo temor, son aquellos que pueden avanzar hacia lo que Dios ha anhelado y hacia lo que Dios quiere. Por eso, mi querido amigo, quiero invitarlo en esta mañana a que nos sumerjamos en la palabra de Dios. El reino de los cielos sufre violencia, pero aquellos son los valientes, aquellos valientes que deciden ir al frente de batalla, son aquellos que pueden arrebatarlo, son aquellos que pueden ganarlo. Dios, su palabra, dice que Dios nos ha dotado de todo lo necesario para que nosotros podamos hacer su voluntad, para que podamos hacer su obra. Necesitamos, queridos amigos, quitar todo aquello que nos impide ir enfrente, ir al frente de batalla. Un hombre como David, cuando debe enfrentar a Goliat, la Biblia dice que David era pequeño de estatura, hermoso de parecer, pero pequeño de estatura. La Biblia no describe a David como un gran guerrero, no describe a David como una persona que fuera preparado en batalla, que fuera preparado en artes marciales para poder vencer al gigante, pero fue una actitud de valentía la que lo llevó a vencer al gigante. Es una actitud de valentía la que te lleva cada día a vencer a aquellos gigantes que se levantan en tu interior. Es una actitud de valentía la que te lleva a vencer aquello que te atemoriza y no te deja avanzar, aquello que te atemoriza y no te deja mirar y proyectar tu vida hacia lo que Dios quiere que la proyectes. Por eso quiero que me acompañes en este día al libro de Primera de Crónicas. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo número 11. Primera de Crónicas, capítulo número 11. Y quiero que me acompañe en esta historia que vamos a compartir en esta mañana y que seguramente Dios tiene un propósito en ella para bendecir tu vida. Mire lo que dice el versículo número 15 del capítulo 11 de Primera de Crónicas. Y por favor ponga sus ojos específicamente en el título que está arriba del versículo número 10. Dice, los valientes de David. Los valientes de David. Entonces la Biblia menciona la valentía. Y mire lo que dice aquí el versículo número 15. 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam. Y estando en el campamento de los filisteos y en el valle de Refaim, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces una guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para el Señor, y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no quiso beber, e hicieron aquellos hombres 3, esto hicieron aquellos 3 valientes. Esto hicieron aquellos 3 valientes. La Biblia nos nombra como valientes. Quiero que usted se concentre en esta historia. David había ya sido nombrado como rey sobre Israel. Y en medio de todo lo que hacía el rey, debía saber que la mayoría del tiempo David tenía que estar en la guerra. Y más de la mitad de estos capítulos demuestran a un David huyendo también de Saúl. Pero recuerde usted que David en un momento dado, tratando de huir también de Saúl, cae en algo que se llama la cueva de Adulam. Y la Biblia menciona que se juntaron con él todos los que estaban endeudados, todos los que estaban amargados, todos los que estaban afligidos. Y en aquel lugar, en medio de la tristeza de David, en medio de la congoja de David, en medio de saber que su vida estaba en peligro, en medio de saber que le tocaba huir sin haber hecho ningún mal a Saúl, se juntan con él otras personas que están peor, que están en amargura, que están en tristeza, que están en aflicción. Y creo que a David le tocó aguantarse todo el tiempo que estuvo allí en esa cueva, la queja constante, el llanto constante, el dolor, las historias que atemorizaban a estas personas que estaban allí en esta cueva.
La Biblia no menciona cuántos eran, pero estoy seguro que debieron ser bastantes personas y que se quejaban constantemente, que le contaban a David todas sus penas. Y David sabía que aunque él tenía problemas, que aunque él tenía dificultades que también lo aquejaban, él era un espíritu superior. Como debemos saberlo tú y yo, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y que sabemos que por más de que enfrentemos problemas, por más de que enfrentemos dificultades, siempre hay alguien que detrás de nosotros nos da la fortaleza para poder vencer. En este momento, David dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Cuando usted escucha los filisteos, debe referirse o debe tener en mente que los filisteos eran hombres de guerra. Muchos de ellos eran personas de gran estatura. Muchos de ellos eran personas que estaban por encima del promedio de estatura de los 1,90 y casi de los 2 metros de estatura. Hombres guerreros. No en vano, Goliat, que era descendiente también de los filisteos y que también estaba en el campamento de los filisteos, tenía casi 3 metros de altura. Entonces eran personas que eran formados para la guerra. No estábamos hablando de cualquier frente de batalla, no estábamos hablando de 3 personas con un corta uñas, estábamos hablando realmente de guerreros. Y David estaba allí en medio de una guarnición, estaba allí escondido, prácticamente como dice el dicho, en la boca del lobo. Pero, ¿de dónde salen estos valientes de David? ¿De dónde salieron estas personas que fueron capaces de dar la vida por David? Salieron de allí, de la cueva de Adulam. Se convirtieron en la fortaleza de David. Aquellas personas que todo el mundo rechazaba, aquellas personas que todo el mundo miraba por encima del hombro, aquellos que todos menospreciaban, aquellos que llegaron allí, a esta cueva, amargados, aquellos que llegaron afligidos, aquellos que llegaron tristes a esa cueva, terminaron por convertirse en la fortaleza de David. Terminaron por convertirse en aquellos que le guardaron la espalda a este hombre. ¿Qué tuvo que hacer David para convertir 50, 100, 200 tal vez hombres en valientes sabiendo la aflicción que llevaban? ¿Qué tuvo que pasar en el corazón de aquellas personas para que dejaran de pensar en su aflicción, dejaran de pensar en su amargura, dejaran de pensar en que no eran capaces y terminaran por convertirse en valientes? ¿Qué tiene que pasar en este día para que tú puedas cambiar el pensamiento que tienes de derrota, de temor, que dejes de pensar en pensamiento de fracaso y puedas convertirte en un valiente? ¿Qué tiene que suceder? Pues que Dios trabajó en su corazón, que Dios trabajó en aquellas amarguras, en aquellas heridas, en aquella tristeza, en aquella aflicción, a través de la vida de David. Que David tuvo que tal vez empezar a hablar de parte de Dios a aquellos hombres, tratar de ayudarlos a que pudieran perdonar, ayudarlos a que pudieran entregar sus temores en las manos de Dios, ayudarlos a que pusieran su confianza para que Dios hiciera en ellos el propósito de su santa, bendita y gloriosa voluntad. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú puedas empezar a caminar al frente, dejando atrás aquello que te atemoriza? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que tú puedas dejar de quejarte y avanzar al propósito de Dios? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú cambies un poco la queja constante por la alabanza, por hablar en bendición y por caminar hacia la victoria, por caminar hacia aquello que es el propósito de Dios en ti, en tu familia, en tu vida, por empezar a caminar hacia tus metas? ¿Qué tiene que pasar para que dejes de ser el estigma de una familia, para que dejes de ser el estigma de tu entorno y te conviertas en una persona admirable? Pues aquellos valientes de David salieron de donde menos se pensaba. Hay un mensaje que normalmente yo le comparto más a los jóvenes que a la iglesia adulta, pero me gustaría traerlo a colación. Y hace unos meses le compartía a los jóvenes acerca de pasar de ser invencibles a invencibles.
¿Cuál es ese salto de pasar a ser un invisible a ser un invencible? Porque el invisible es aquella persona que realmente nadie nota. El invisible es aquella persona, como estos hombres, que estaban tirados en una cueva sin valor absoluto. Invisible es aquella persona que tú puedes ver todos los días, pero jamás, nunca te has preocupado por saber qué es lo que sucede en su corazón, qué es lo que sucede en su vida. Invisible es aquella persona que tú puedes pasar todos los días por el lado de ella y jamás te has parado a preguntarte y a decir: este hombre también merece recibir la palabra de Dios, esta persona también merece recibir la palabra de Dios. Y esos invisibles, cuando reciben la palabra, cuando reciben el poder de Dios, cuando reciben un cambio verdadero en su vida, terminan por convertirse en personas invencibles, porque Dios quita todo temor, quita todo aquello que estorba para que Dios pueda hacer el propósito y puedan caminar y puedan avanzar hacia el conocimiento de Dios. Muchas personas que ni siquiera se atreven a hablar porque la timidez no les permite hacerlo, muchas personas que ni siquiera se atreven a opinar porque su vida está llena de complejos, pueden salir de aquel tipo de cosas para poder hacer la obra, el propósito de Dios, para poder ir hacia sus metas y hacia sus sueños, porque dejan de ser invisibles para convertirse en personas invencibles. ¿Qué tiene que pasar en la vida de aquellas personas? Pues David tuvo que rodearse de aquellos valientes que pudieran resguardar su vida. Y David llega allí y Dios le dice: con estos que estás ahí, con estos que tú ves, con esos que tú escuchas cada día quejarse, es que Dios va a hacer un propósito en tu vida como rey. Aquellas personas son las que te van a defender, aquellas personas son las que van a armar una fortaleza alrededor tuyo. Y David creo que los miraba y decía: Señor, con esto, y el Señor le decía: con ellos. Estas son las personas con las que vas a levantar el ejército que te va a defender y que te va a llevar de lo poco a lo mucho. Y entonces la palabra de Dios dice que estos valientes en algún momento dejaron de ser amargados, dejaron de ser afligidos, dejaron de estar endeudados y se convirtieron en la fortaleza del rey. Mi querido amigo, nunca es tarde para tomar decisiones. El único momento donde tú dejas de tomar decisiones y donde ya no puedes hacer nada es el momento donde dejas de vivir y pasas a la gloria eterna. Porque una vez frente a frente con Dios ya no hay tiempo para arrepentimientos ni hay tiempo para cambiar. Pero mientras esto no suceda y mientras tú tengas vida, siempre tendrás la oportunidad de poder tomar decisiones. Siempre tendrás la oportunidad de dejar de ser un simple amargado, de dejar de ser un afligido, de dejar de quejarte todo el tiempo y avanzar a cambiar tu historia y a ser el que pasa de ser un fracasado a tener la bendición de Dios, que pasa de ser una persona invisible a ser una persona invencible. Pues yo quiero, mi querido amigo, que tú sepas que en este día, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y así también he decidido titular este mensaje: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Porque ese valiente que hay en ti, ese valiente que Dios puso allí adentro de tu corazón, que sabe que aunque haya problemas, debe levantarse cada día a luchar por sus sueños, por sus metas, por el propósito que Dios ha puesto, vive hasta que el temor lo lleva a otra instancia. Y quiero demostrártelo en algo. Un día el Señor Jesús, caminando sobre las aguas, mirando fijamente a Pedro, le dijo: Pedro, ven a mí, porque Pedro mismo se lo pidió. Cuando Pedro baja de la barca en valentía, porque realmente es un acto valiente, bajarse de una barca en medio de una tormenta en alta mar es para valientes, y se bota allí a las aguas y se da cuenta que empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando se llenó de temor, empezó a hundirse. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cuando el temor empieza a rodear tu vida, cuando el temor empieza a llenarte la cabeza y el corazón, hasta allí puede llegar
el propósito de Dios en ti. Hasta allí puedes llegar aquello que tú deseas, sueñas, aquello que tú quieres lograr, y empiezas a socavarte y a enterrarte en lo que Dios no quiere que hagas, en lo que la palabra de Dios llama como temor. Y el único temor que Dios quiere que tengamos es el temor a Él, es la reverencia que debemos tener a Dios. Pero la palabra de Dios dice, querido amigo, que Dios no te dio un espíritu de cobardía, que Dios no te dio un espíritu de temor. Dios te dio un espíritu diferente. ¿Sabes por qué Josué, por qué Caleb pudieron tomar la tierra prometida después de que Moisés murió? Porque en ellos hubo un espíritu diferente. Porque mientras todos venían y decían, nos tragarán como langostas aquellos hombres que están allí, ellos decían, Dios puede hacerlo de nuevo. Dios puede darnos el poder para vencer a aquellos que otros dicen que nos tragarán como langostas. Y Dios le dio un espíritu diferente a Josué y a Caleb, y por eso pudieron introducir al pueblo a la tierra prometida. La Biblia no dice que Josué y que Caleb fueran hombres que tuvieran grandes cualidades de guerra. La Biblia no dice que tuvieran, mejor dicho, un cuerpo escultural que los llevaba a vencer. Simplemente tuvieron una actitud diferente, tuvieron un espíritu diferente para ir al frente. Querido amigo, quiero decirte en esta mañana que si tú en este día estás viviendo lo mismo que vivían las personas en la cueva de Adulán, Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiar tu vida y que dejes de ser un hombre temeroso, una mujer temerosa, un hombre lleno de amargura, una mujer llena de amargura, para que pases a ser los valientes de Dios, para que pases a ser el propósito de Dios, para que vayas con un espíritu diferente y logres las metas y los sueños que tienes por delante, porque Dios está contigo. Y Dios dice en su palabra que es más poderoso que el que está contigo, que el que está en el mundo y que el que quiere llenarte de temor. Después de esto, la Biblia dice, David, versículo número 16, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces una guarnición de los filisteos en Belén. Entonces estaba allí David en medio de sus hombres, estaba allí David resguardado en medio de aquellos que habían pasado de ser invisibles a ser invencibles. Pero dice que estaba en medio de una guarnición de filisteos, estaba en medio del enemigo, estaba sentado en medio de un ejército completo de filisteos. Y en ese instante y hora a David no se le ocurre sino suspirar y dar un deseo y decir, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? En pocas palabras, suspiró y dijera, ay, cómo me gustaría tomar un poquito del agua que está allí en medio de los filisteos. Yo creo que aquellos hombres se voltearon, los miraron y dijeron, yo no entiendo qué está pidiendo este hombre. Es tanto como si usted viera una emboscada de un grupo armado y usted le gustaría y dijera, yo quiero ir a la tienda a comprar el pan del desayuno, sabiendo que eso está totalmente rodeado de personas armadas. Pues David simplemente dio un suspiro y dijo, ¿quién me diera a beber del agua que está en el pozo? Hay un deseo del rey. David solamente suspiró y dio un deseo. David simplemente suspiró y expresó el deseo de tener un vaso de agua. Pero yo sé que David también lo hacía con otro sentido. Hasta ahora estaban allí poniéndose a prueba los valientes de David. Hasta ahora estaban poniéndose a prueba aquellos hombres que le iban a rodear. Y sabe una cosa, así como en el mundo de la maldad, aquellos hombres que se rodean de personas armadas y en los grupos armados, los grandes caciques siempre ponen a prueba a las personas que los rodean. Pues Dios también nos pone a prueba a nosotros. Si lo hacen las personas malas, pues cuánto más Dios también no probará el amor de sus hijos. El amor siempre se pone a prueba. El amor siempre se pone a prueba. Y Dios siempre prueba también el corazón y la vida de sus hijos. Y yo creo que David también necesitaba poner a prueba a aquellos hombres. También debía saber cuánto estaban dispuestos ellos a dar por el rey. Cuánto estaban dispuestos ellos a dar por aquel hombre que trabajó
en ellos de parte de Dios para cambiar su forma de pensar, su forma de ver. David necesitaba saber qué tan dispuestos estaban estos hombres a arriesgar por salvar su vida. Y entonces en ese momento David suspira y simplemente dice: ¿quién me diera a beber de aquel pozo? Estos hombres se miraron y dijeron: si el rey tiene sed, nosotros debemos darle a beber. Pues mi querido amigo, todos los días en la palabra de Dios hay un suspiro de parte de Dios. La palabra de Dios dice: ¿quién irá a aquellos que están desesperados? ¿Quién podrá ir a aquellos que están afligidos? ¿Quién podrá ir a aquellos que están en desesperanza? ¿Quién podrá ir a aquellos que están enfermos? Todos los días en la palabra de Dios hay un suspiro de Dios diciendo: ¿quién pudiera traer a aquellos hombres que no conocen de mí? ¿Quién pudiera traer a aquel enfermo que necesita sanidad? ¿Quién pudiera levantarse y dar una palabra de aliento, una palabra diferente? Todos los días hay un suspiro de Dios para sus valientes, que somos los que estamos aquí sentados. ¿Quién pudiera hacer las cosas diferentes? Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo número 18. Aquellos hombres, aquellos tres hombres contra un campamento de filisteos, que podía ser de muchos más. Dice la Biblia que aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo. Estos hombres se miraron y dijeron: si el rey tiene sed, vamos a darle de beber. Y aquellos hombres rompieron en el campamento, se fueron de frente contra aquellos filisteos que posiblemente eran más en número, tal vez estaban mejor armados que ellos, pero estos hombres sabían que tenían que satisfacer el deseo del rey, sabían que tenían que satisfacer el deseo de aquel que fue capaz y se arriesgó también a meterse en una cueva para transformar su vida. ¿Cuánto estás dispuesto, querido valiente que me escucha en este día, a cumplir el deseo de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto tú a hacer por cumplir el deseo de Dios? ¿Cuánto estás tú dispuesto a arriesgar por cumplir el deseo de Dios? ¿Cuánto estás tú dispuesto a dejar atrás para poder cumplir el deseo de Dios? El Señor sigue suspirando y diciendo: ¿quién fuere capaz de compartirle a aquel vecino? ¿Quién fuera capaz de compartirle a aquella persona con necesidad? Y mientras tú sigues sentado pensando en que si lo haces de pronto puedes acarrear problemas, que si lo haces de pronto vas a tener inconvenientes, que si lo haces de pronto va a afectar tu vida, mientras estos 3 hombres irrumpieron, mientras estos 3 hombres arriesgaron de una manera heroica su vida por ir a sacar un simple vaso de agua, por ir simplemente a cumplir el deseo del rey, Dios sigue esperando que tú y yo cumplamos el deseo de su corazón. Dios sigue esperando que nosotros rompamos en el reino de las tinieblas también para ir a traer a aquellos que se pierden, aquellos que están en desesperanza, aquellos que cada día solamente piensan en arriesgar su vida, aquellos que solamente piensan en quitarse la vida. Dios sigue esperando que nosotros también en algún momento decidamos vencer la cobardía para ir de frente contra la guarnición del enemigo y poder traer aquel deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios no es que ningún hijo suyo llegue a la perdición. Hoy en día en Colombia, por día mueren 200 personas, 300 personas a causa de un virus mortal. ¿Cuántas de ellas se están yendo a la eternidad sin conocer de Dios? ¿Cuántos de ellos están muriendo sin haber recibido a Dios en su corazón? No puedes esperar, mi querido amigo, a seguir en una cueva amargado. No puedes esperar a seguir en una cueva afligido. No puedes esperar a seguir en una cueva lleno de deudas. No puedes esperar a seguir en una cueva quejándote solamente de lo que pasa alrededor. Dios quiere una actitud de valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes son aquellos que logran ganar el reino de los cielos. Y no porque tengas el cuerpo atlético, no porque tengas un cuerpo estructural, no porque tengas un cuerpo que demuestre valentía, sino porque tienes una actitud del corazón, porque tienes un espíritu diferente, como el que Dios puso sobre Josué y sobre Caleb. Dios necesita de aquellos hombres que puedan ir a romper en el campamento.
Y después de esto, la Biblia dice, trajeron el agua a David, mas él no la quiso beber. La vertió en tierra, la botó al piso. Imagínate tú por un momento haber arriesgado tu vida por un vaso de agua al rey, y cuando el vaso de agua llegó a las manos del rey, lo botó, lo tiró a la tierra. Era casi para matarlo, para decirle, rey, acabo de arriesgar mi vida, casi me matan por traerte esto, y tú botas el agua al piso, menosprecias lo que hicimos por ti. Pero David tenía un sentido en hacer esto. Decía, no soy digno de beber la sangre de estos hombres. No soy digno de beber aquel esfuerzo que hicieron estos hombres por mí, de que ellos arriesgaron su vida para que yo pudiera beber agua. Yo quiero decirte una cosa, y es que muchas veces, aunque tú esperes agradecimiento de otras personas por tu valentía de ir allí a salvar sus vidas, por tu valentía de hablarle a otros, por tu valentía de decirle a otros lo que tienen que oír, no será bien agradecida. Tú en ocasiones puedes esperar que te agradezcan, que te enaltezcan, que algún día te reconozcan, pero el único reconocimiento que vas a tener es en el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Preocúpate por ser conocido en el reino de Dios. Preocúpate por ser conocido en el reino de los cielos, de que Dios te reconozca aquello que tú haces. No que los hombres te reconozcan, porque esos reconocimientos pasan, pero los reconocimientos que hay en el cielo son aquellos que sirven para la vida eterna. Dios cambió la vida de 3 hombres para convertirlos de simples invisibles a invencibles. No dejes que la cobardía mate la valentía que hay en tu corazón. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y Dios no te dio un espíritu de cobardía. Pablo le decía a Timoteo, no te dio Dios espíritu de cobardía, no te dio Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de dominio propio. Dios te dio un espíritu diferente para que tú lo aproveches. Dios te dio un espíritu diferente para que tú aproveches aquello que Dios te entregó en tu mano y para que puedas cumplir tus metas y tus sueños de la mano de Dios. Así que mi querido amigo, voy a invitarte en esta mañana a que cierres tu Biblia en este día y a que oremos juntos para que este mensaje que hemos compartido en esta mañana pueda ser y dar el fruto que Dios quiere y espera en tu vida y en tu corazón. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias en este día por la gracia y el favor de tu mano, Señor amado, que en este día me permiten, Señor, compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que en ti, Padre Celestial, Padre mío, tenemos espíritu diferente, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, puede ser una vida, Padre Celestial, llena de temores, una vida llena, Señor amado, de frustraciones, pero que cuando venimos a ti, Señor, cuando tú transformas nuestro corazón, cuando tú transformas nuestra vida, Señor, pasamos de ser, Padre Celestial, cobardes para convertirnos en valientes, Señor. Padre, por eso te pido que en esta hora, Señor, nos ayudes a cumplir, Señor, el deseo de tu corazón, Señor. Que nos ayudes, Señor amado Jesús, a salir de una cueva de quejas, Señor, para ir, Señor amado Jesús, a cumplir tu propósito, Señor. Padre, yo te pido por este pueblo, Señor, y más en este momento de necesidad, para que te lleve, Señor, todo temor, Padre Celestial, y permitas que nosotros podamos, Señor amado, entregarte, Padre Celestial, Señor, en este día, todas nuestras dudas, Señor, todos nuestros fracasos y frustraciones, y tú puedas, Señor amado Jesús, convertirlos, Señor amado Padre mío, Señor, en aquella fortaleza, Señor amado, que tú necesitas, Señor, para que hagamos tu obra, Señor. Padre, te damos gracias en este día y declaramos que tu palabra, Señor, Padre Celestial, da un fruto abundante en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, les doy gracias por haber escuchado en esta mañana este mensaje, por haber estado conectados en este día. Quiero pedirles que por favor le den like al video, que por favor sigan conectados a nuestros canales digitales en todas las actividades que tendremos para ustedes a través de la semana y a través de nuestros canales. Mil gracias y les deseo un día lleno de bendiciones. Amén. Le damos gracias a Dios por esta nueva palabra que Dios nos ha dado hoy para seguir fortalecidos y creyendo en sus promesas. Les invito a que no se desconecten para esta nueva sección Hexibá Emprendedores. Si alguien tiene una idea, un emprendimiento, un negocio, háganos saber para poderlo transmitir por estos medios digitales y ayudarnos como familia en Cristo Jesús. Mil bendiciones, feliz semana.
con nosotros, nuestro Rey. Oh.